Hola, en este video hablaremos acerca del positivismo. El positivismo es una corriente filosófica surgida en Francia a mediados del siglo XIX. Marcó un hito en la historia del pensamiento occidental, propuesto por Augusto Comte como una nueva forma de entender el mundo. El positivismo buscaba superar las limitaciones de las filosofías tradicionales y establecer un sistema de conocimiento basado en la observación empírica y el método científico. Además, estaremos hablando acerca del origen del positivismo, historia de Augusto Comte, las características y obras más importantes, sus áreas de impacto y el rechazo a la metafísica. Bueno, yo estaré hablando sobre Auguste Comte. Auguste Comte fue un filósofo y sociólogo francés, nacido el 19 de enero de 1798 en Montpellier, Francia, y fallecido el 5 de septiembre de 1857 en París. Comte es conocido principalmente por ser el fundador del positivismo y por su influencia en el desarrollo de la sociología como disciplina científica. Bueno, retomando un poco la infancia de Comte, llegamos a la conclusión de que él habitó en una familia católica. Sin embargo, su educación a temprana edad fue un tanto atea y racionalista. Él estudió en la École Polytechnique en París, donde mostró un talento excepcional para las matemáticas y las ciencias. Sin embargo, después de su graduación, se interesó más por la filosofía y por la política. Durante la década de 1820, Comte trabajó como secretario del conde de Saint-Simon, uno de los primeros socialistas utópicos. Y es que la colaboración de Saint-Simon influyó profundamente en las ideas de Comte sobre la sociedad y la necesidad de una nueva ciencia que pudiera comprenderla y mejorarla. En 1830, Comte comienza a desarrollar su propio sistema filosófico que llamó positivismo. Propuso que la sociedad y el conocimiento humano evolucionan a través de tres etapas: etapa teológica, etapa metafísica y etapa positiva. Y hoy nos centraremos en esta etapa positiva, que es la que se caracteriza por el uso del método científico y la observación empírica para entender al mundo. Y es que Comte, a su vez, acuñó el término sociología para describir la ciencia de la sociedad y argumentó que la sociología debía basarse en los mismos principios científicos que las ciencias naturales. Su obra principal, Curso de Filosofía Positiva, publicada entre 1830 y 1842, sentó las bases para el estudio científico de la sociedad y la formulación de teorías sociológicas. Pero a pesar de su influencia en el desarrollo de la sociología, Comte enfrentó dificultades durante su vida, incluida una crisis mental en la década de 1840. Pasó sus últimos años en relativa oscuridad y pobreza, pero su legado perduró en la forma en que se conceptualiza y estudia la sociedad hasta el día de hoy. Orígenes del positivismo. El positivismo se suele asociar a la figura del filósofo francés Augusto Comte, quien acuñó el término positivismo en su obra Curso de la Filosofía Positiva. Comte estaba convencido de que la humanidad había pasado por tres etapas en el desarrollo intelectual: etapa teológica, etapa metafísica y etapa positiva. Etapa teológica. En esta etapa las explicaciones del mundo se basaban en las creencias religiosas y mitológicas. Etapa metafísica. En esta etapa las explicaciones del mundo se basaban en las abstracciones filosóficas y especulaciones. Etapa positiva. En esta etapa las explicaciones del mundo se basaban en la observación y el análisis. Comte creía que la etapa positiva era la etapa más avanzada del desarrollo humano y que el positivismo era la única filosofía que podía proporcionar una guía válida en el proceso social. El positivismo se caracteriza por su enfoque en el conocimiento basado en la observación empírica y el método científico. Rechaza la especulación metafísica y se centra en lo que puede ser comprobado a través de la experiencia y la evidencia. Además, promueve el progreso social a través del desarrollo científico y tecnológico y aboga por la aplicación de principios científicos en la organización de la sociedad. Estas características fundamentales del positivismo reflejan su énfasis en la racionalidad, la objetividad y la búsqueda de leyes generales que rigen los fenómenos naturales y sociales.
Algunas de las obras más importantes del positivismo incluyen Curso de Filosofía Positiva de Augusto Comte. Esta obra fundamental presentó los principios básicos del positivismo y esbozó un sistema de clasificación de las ciencias. También tenemos Sistema de Lógica de John Stuart Mill. Este trabajo exploró la naturaleza del conocimiento y la lógica y argumentó que la ciencia se basa en la inducción y en la observación. También tenemos La investigación de la verdad de Alexander Bain. Este libro examinó los métodos de la ciencia y argumentó que la verdad se descubre a través de la observación y la experimentación. Y por último tenemos Principios de Psicología de William James. Este trabajo pionero sentó las bases para la psicología moderna y exploró la relación entre la mente y el cuerpo. El positivismo ha tenido un impacto significativo en varias áreas del pensamiento y la sociedad, incluyendo la ciencia, la sociología, la economía y la política. En la ciencia contribuyó a la profesionalización de la ciencia en sí y promovió el desarrollo del método científico, enfatizando la observación y la medición como fuentes válidas de conocimiento. En la sociología, el positivismo ha sido una influencia dominante desde sus inicios hasta mediados del siglo XX. Proporcionó un marco teórico para el estudio científico de la sociedad, enfocándose en la observación empírica y el análisis científico de los fenómenos sociales. En la economía, influenció el desarrollo de la economía, siendo la corriente dominante desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Promovió un enfoque científico en el estudio de los fenómenos económicos, buscando leyes y regularidades que pudieran explicar el funcionamiento de la economía. Y en la política, inspiró varios movimientos políticos como el utilitarismo y el positivismo sociológico. Promovió un enfoque científico en la política, buscando soluciones basadas en la observación y el análisis empírico de los fenómenos políticos y sociales. En resumen, el positivismo ha tenido un impacto profundo en la forma en que entendemos y estudiamos el mundo natural y social, promoviendo un enfoque científico basado en la observación, la medición y el análisis empírico. Bueno, ya hablando un poco más de lo que fue el rechazo a la metafísica, particularmente por el lado de Comte, el rechazo de Comte a la metafísica y su defensa del empirismo no aplicaban hostilidad al papel de la teoría en la ciencia social. Al contrario, Comte pregonaba que la era moderna era teórica. La reorganización intelectual debía reemplazar a la anarquía intelectual. Lo que hace especial a la filosofía positiva, en oposición a los modos de pensamiento anteriores, consiste en considerar que las teorías, independientemente del reino de las ideas del que formen parte, pues tienen como objetivo la coordinación de hechos. Y bueno, hablando un poco más de lo que sería el rechazo a la metafísica en general, podemos decir que en el fondo el positivismo lógico rechaza la especulación filosófica y de ahí su odio a la metafísica, que se refugia en la intuición, la evasión, lo onírico y la imaginación. Como conclusión, el positivismo de Augusto Comte es una corriente filosófica que enfatiza la importancia de la observación empírica y el método científico para comprender y mejorar la sociedad. Su enfoque en la organización social y el progreso a través del conocimiento científico sigue siendo relevante en la actualidad, recordándonos la importancia de basar nuestras decisiones con evidencia sólida. El legado de Comte nos invita a reflexionar sobre cómo podemos aplicar el pensamiento positivista para abordar los desafíos contemporáneos y construir un futuro más justo y equitativo.